Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga y feliz sábado. En estos días de jóvenes, esperemos que el tema que se presenta en esta noche sea de gran bendición para cada uno de ustedes y que pueda ser de ejemplo, ¿verdad?, para llevar a otras personas el mensaje. Dios les bendiga. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Me alegro verles en esta noche también, aunque he estado las otras veces, pero siempre tras bastidores. Esta vez estoy aquí en vivo y a todo color. Y el versículo que se escogió para hoy, nosotros lo conocemos muy bien, porque todos los que están aquí conocen el Salmo 23. Así que no vamos a recitar ahora el Salmo 23, pero este versículo 4, donde dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ese versículo cala muy hondo en nuestros corazones. Y en estos momentos vamos a tener la oración. Quiero exponer algunos. Esta tarde pues me hablaron de alguien, la hermana de Jonathan, que está en el hospital. Siempre, ese muchachito siempre ha sido predicador allí en nuestra iglesia y está malita, así que vamos a orar por Jonathan, por fortaleza y por su hermana que pueda salir pronto del hospital. Y así, pues hay otros también, por Mildred, seguimos orando por Mildred. Y hay otros casos, ¿verdad?, que nosotros vamos a mantener en oración. Así que Alicia y Gaby, que también lo mantenemos en oración. No sé si hay alguien más. No tengo a alguien, no me llegan ahora. Y a nuestra iglesia para seguir adelante. Ajá, Jim. Por Tere, una compañera mía de trabajo de Bellavista. Por Tere, la muchacha de Bellavista, que también la tengamos en oración. Bueno, nosotros no le conocemos a estas personas personalmente, pero sí sabemos que Dios las conoce, son las niñas de los ojos y que Dios, ¿verdad?, puede hacer maravillas. Así que en reverencia vamos a colocarnos con nuestros rostros, ¿verdad?, para tener la oración. Oremos. Padre Santo, bueno y misericordioso, te queremos dar toda la gloria, toda la honra, la alabanza en esta noche. Gracias, Señor, por este día de reposo que tú nos dejas vivir, donde podemos quitar estas faenas diarias que nos agobian y que nos puedes dar un momento de paz y de sosiego. Las personas que mencioné en este momento, Señor, tú las conoces. Tú conoces su vida, tú conoces su cuerpo, tú conoces todo, Señor. Bendícelas grandemente. Estate con ellos, que puedan sentir el bálsamo de tu amor y paz, y pasa tu mano sanadora y poderosa en cada uno de ellos. Bendice a nuestras iglesias, tanto la de Espinal como la Victoria. Permite que siempre podamos estar en tus brazos de amor y que podamos estar unidos. Oh Señor, sé con Santiago en esta noche y permite que él pueda darnos palabras de fortaleza, que sus labios sean carbón encendido para tu gloria y tu honra. Bendícenos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y en estos momentos, pues vamos a tener una alabanza, va a ser grabada, así que dejo a Jim con la alabanza. Padre, yo
te quiero amar, tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Aleluya, 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 cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya, 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 Amén, aleluya. Agradecemos a Hilary de la Iglesia de la Victoria que nos envió esa alabanza tan hermosa que nos recuerda que el Señor es nuestra fortaleza en el momento de dificultad. Ahora, en estos momentos, tendremos la palabra de Dios a través del joven de nuestra iglesia, Santiago Concepción, y él forma parte de la directiva de la Sociedad de Jóvenes y nos trae el tema: aunque ande en valle de sombra de muerte, usted estará conmigo. Así que preparemos nuestras mentes y nuestros corazones para recibir esa palabra que el Señor nos trae a través de Santiago. Dios te utilice, Santiago. Quítale el mute al micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bendiciones. Por lo menos tuve todavía he tenido problemas técnicos así en la computadora, pero qué bueno que me escuchan. Feliz sábado para todos ustedes. Estoy sumamente afortunado de tener la oportunidad de exponer el tema. Es un tema que sentí en mi corazón que tenía que exponer porque muchos de nosotros sentimos ese miedo. Y obviamente antes de exponer, ¿verdad?, el tema, que yo creo que es de gran necesidad para todos nosotros por lo que estamos enfrentando,
En estos momentos deseo hacer una corta oración con actitud de reverencia para que podamos entonces, ¿verdad?, recibir palabra de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre, Señor. Usted es omnipotente. En estos momentos, Señor, voy a exponer su palabra, Señor, pero que no sea yo que lo ponga, que sea usted el que hable. Usted nos derrama bendiciones, Señor. Sin importar las circunstancias o los tiempos que vivamos, usted está presente. Y además de que usted está presente, Señor, aunque tengamos esos defectos, esas fraquezas humanas, como el miedo, usted que está con nosotros nos elimina el miedo, Señor. Somos humanos, Señor. Cometemos errores, tenemos debilidades, Señor. Y a veces vemos las cosas, Señor, de forma exterior y pensamos, Señor, que usted nos abandona. Pero no es así. Usted nunca nos abandona. Cuando sentimos que usted está lejos de nosotros es cuando está más cerca de nosotros. Y no debemos sentir miedo. Y eso es algo que usted, Señor, nos va a enseñar. Cuídanos, Señor, y permítenos, Señor, recibir esta bendición, que sea usted el que hable. Que podamos estar atentos y podamos, Señor, salir llenos de usted, Señor. Gracias por el sábado que usted nos brinda. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Estamos enfrentando unos tiempos bien difíciles en estos momentos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Perfecto. Sí. Ahora mismo estamos enfrentando tiempos bien difíciles. Yo, en el caso mío, cuando yo era adolescente, yo nunca había experimentado tiempos como estos. Yo creo que 2020 nos ha tocado, ¿verdad? El año que nos ha tocado, hemos enfrentado muchos retos. Y no sé ustedes, pero en el proceso que estamos enfrentando ahora mismo, se nos ha cruzado en la mente muchas cosas. Y una de ellas, cuando vino el coronavirus, ¿verdad?, la pandemia, a arrasar en el mundo, nosotros sentimos miedo. En algún momento dado usted también sintió miedo cuando estábamos en esos momentos viendo lo que estaba pasando. Cuando comenzó el problema ese en Estados Unidos con la queja, con las protestas esas, ¿verdad?, antirracistas, nosotros vimos muchas cosas y muchos de ellos que están viviendo eso están experimentando miedo. Cuando yo me acuerdo que el 3 de enero del 2020, cuando Estados Unidos decidió atacar a Irán, mucha gente sintieron miedo que iba a haber una guerra mundial, una guerra nuclear. Y entonces constantemente estamos pasando por ese sentimiento abstracto, que es normal porque somos humanos. Pero el Señor siempre nos ha enseñado a nosotros que nos ha dado una respuesta a ese sentimiento, y por eso decidí exponer el tema del Salmo 23. Los otros días yo hablé con un compañero y estábamos hablando acerca del Salmo 23, acerca del miedo. Yo sentí en mi corazón, si voy a hablar de algún tema próximamente, yo voy a hablar de este tema. Yo sentí en mi corazón que tenía que hablar de este tema porque es algo que ahora mismo, con los tiempos que estamos viviendo, lamentablemente pues nos ataca el miedo. Y está en Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque usted estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Cuando yo traté de buscar la palabra infundirán, cuando dice infundirán aliento, cuando el Señor nos infundirá aliento, significa, la palabra infundir significa transmitir a una persona o cosa determinado sentimiento. Nosotros tenemos el sentimiento del miedo, pero el Señor promete que su vara y su cayado dice que nos infundirán aliento, nos va a transmitir aliento a nosotros para darnos esa fortaleza, esa esperanza de que no hay que sentir ningún tipo de miedo. Cuando el salmista David escribió este salmo, él estaba pasando una persecución fea de parte del rey Saúl.
porque en ese momento el David había sido ungido para ser rey de Israel. Y en esos momentos, pues obviamente Saúl lo estaba buscando a matar. Y muchas veces se preguntaba, ¿por qué mi rey, que tanto yo le serví, por qué está buscándome para matar? ¿Qué yo le hice? Obviamente, él sentía ese miedo de que en algún momento Saúl lo iba a querer matar. Pero él tenía una confianza plena en el cielo. Él conocía al Dios de sus padres. Y él conocía plenamente que el Dios que lo libró en el pasado, las veces que el león, porque él cuando era joven, él cazaba leones y osos. Y entonces él no tenía ningún miedo porque sabía que el que estaba con él era más poderoso. Cuando él se enfrentó al filisteo, a Goliat, él no tenía que tener miedo porque sabía que Dios estaba con él. Entonces él sabía que Saúl tenía influencia, tenía bastantes soldados y sabía que lo iba a perseguir. Entonces él, sabiendo que el Dios de sus padres, el Dios que lo había librado antes, sabía que Dios lo iba a librar también en ese momento. Y por eso él escribió este salmo, que aunque ande en valle de sombra de muerte, pudo haber vivió mucho tiempo, cuando en ese tiempo Saúl lo estaba buscando a matar, tenía un ejército grande todavía, había mucha gente que lo apoyaba. Y muchas veces David, la única esperanza que él tenía era aferrarse a Dios. Dice que no iba a temer mal alguno, porque dice que Dios iba a estar con él en todo momento, que su vara y su callado le iba a infundir aliento, que en ese momento que se le cruzara en su mente el miedo, el temor, el pánico de que su rey lo iba a asesinar, en todo momento él estaba confiado que Dios iba a estar con él, que Dios le iba a pastorear y que Dios le iba a infundir aliento. Nosotros tenemos que tener bien en claro que por más situaciones difíciles que se nos enfrenten a nosotros, porque nosotros estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Como mencionó ahorita, estamos viviendo un tiempo que hay una pandemia arrasando en el país. Pero tenemos que tener en claro que muchas veces en nuestras situaciones difíciles, cuando clamamos al Dios del cielo, Él coge y nos liberta. Él coge, nos ayuda y nos infunde aliento. Así que tenemos que tener en claro que sin importar el tiempo que estamos viviendo, sin importar lo que está pasando a David, que libró a Jacob de las manos de Saúl, el mismo Dios que libró a Israel de Egipto, va a ser el mismo Dios que nos va a librar a nosotros. Así que tenemos que tener claro que el miedo no tiene que caber en nosotros, porque nuestro Dios toma el control. Es bien claro y sencillo eso, porque a veces nosotros pues pensamos que por lo que miramos, por lo que vemos, que Dios nos abandonó, y no es así. Dios siempre es fiel y Dios siempre promete estar con nosotros, pero nosotros tenemos que confiar en Él. Nosotros tenemos que confiar en sus promesas. Y estos salmos, estas promesas están para que nosotros dependamos de Él y tengamos en claro que Él va a estar con nosotros. Yo ahora lo que yo quiero es que ustedes vayan ahora mismo a Deuteronomio 31:8. Deuteronomio 31:8. ¿Algún voluntario que quiera leer? ¿Algún voluntario que me quiera leer Deuteronomio 31:8? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? Deuteronomio 31:8. ¿Me escuchan? Bien. Sí. Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Cuántos de nosotros últimamente, y estamos hablando de la fe, de lo espiritual, cuántas veces nosotros estamos como que sentimos que Dios nos abandonó? Algo que había yo mencionado y preguntado ahorita. ¿Cuántas veces nos pasa de que tenemos miedo
y con lo que está pasando nuestra fe desmaya un poco. Seguro que sí, somos humanos y Dios entiende eso. Dios conoce la psicología humana, Dios conoce las flaquezas. Pero en este versículo bien claro, a nosotros se nos exhorta como pueblo que somos de Él. Dice que Él va a marchar al frente de nosotros. Él va a marchar al frente del coronavirus. Él va a marchar al frente de las guerras que estén pasando ahora mismo. Él va a marchar al frente de las protestas que están pasando en Estados Unidos, en el mundo. Él va a marchar al frente. Y sin importar cualquier ambiente que nosotros estemos, Él va a estar al frente en todo momento peleando nuestras batallas. Las batallas que usted y yo no podemos combatir, Él las puede combatir, porque Él tiene el poder para hacerlo. Él promete aquí que va a estar con nosotros y que no nos va a abandonar en ningún momento. Y Él dice que no tenemos que temer ni desmayar, porque Él es suficientemente poderoso. Está con nosotros como poderoso gigante, suficientemente poderoso para libertarnos de cualquier situación difícil que se nos enfrente. Así que el miedo, no hay que tener miedo en ningún momento, porque esto que está pasando no es nada. Estas señales son principios de dolores. Y en el futuro sí, si no estamos preparados espiritualmente, el miedo va a acabar con nosotros. El pánico va a destruir nuestra fe. Por eso desde ahora tenemos que desarrollar ese sentimiento de valentía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía. Y se nos ha enseñado por medio de estos versículos bíblicos que no tenemos que tener miedo y que no tenemos que desmayar, porque el que está con nosotros es poderoso, es grande y es majestuoso. Estamos hablando de un Dios, mi opinión, a veces nosotros le limitamos, ¿verdad?, el poder de Dios. Yo estoy seguro que si Dios puede resucitar muertos y Dios puede hacer cualquier tipo de milagro, Dios creó el mundo, el mismo Dios que abrió el mar Rojo, que demostró su gloria allá. Así que si sabemos que Dios obró en el pasado, tenemos que entender que Él no cambia, que Él va a obrar hoy. Que Él va a marchar frente de nosotros y nos va a ayudar, nos va a dar la victoria asegurada. De eso no tenemos que tener la menor duda. Vamos a Salmos 103, versículo 13. Salmos capítulo 103, versículo 13. Salmos 103, versículo 13. ¿Algún voluntario que quiera leer? ¿Algún voluntario? Sí, aquí. 103, versículo 13. 13. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Exactamente. Asimismo, yo estoy seguro, nosotros, las personas que aquí son padres, obviamente, el cuidado que le brindan a sus hijos, tú sabes, nosotros podemos ser creyentes y todo, pero ustedes como padres, si a alguien le toca a uno de sus hijos, ¿cuál va a ser su reacción? Usted lo va a defender con uñas y dientes. No va a permitir que nada malo le pase a su hijo porque lo ama, lo quiere. De igual manera, nosotros que le tememos al Señor, que lo tenemos presente en nuestra vida, no tenemos que tener miedo, porque como Padre Celestial que es de nosotros, el amor que nos tiene como padre e hijo, Él va a estar con nosotros. Él es compasivo y va a estar presente con nosotros. Así que tenemos que entender que como Padre amante que es de nosotros, si alguien viene a hacernos daño en el futuro, porque esto va a pasar, algún día va a venir la gran tribulación. Tenemos que entender de que no tenemos que tener miedo, porque el que nos toca a nosotros toca a la niña de sus ojos, dice la Biblia. Y nosotros tenemos que tener en claro que en esos momentos difíciles y espantosos que se vaya a acercar en el tiempo del fin, Él va a cuidar de nosotros. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Dice Salmo 91. Así que no tenemos que temer, porque obviamente pues sabemos claramente
cuando nosotros vemos cómo la gallina protege a sus polluelos, de la manera que lo protege, no importa con quién, qué adversario se vaya a enfrentar, ataca a quien sea. Así que en esos momentos difíciles, que se nos vaya a cruzar la mente, me van a matar, se me va a pegar la enfermedad del coronavirus, no. Dios está con nosotros y Dios, como Padre amante que es de nosotros, nos va a proteger en todo momento. Dice Isaías capítulo 41, versículo 13. Vayan a ese Isaías capítulo 41, versículo 13. Isaías 41, 13. Dice, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Ya sabemos la descripción de nuestro Dios. Sabemos que cuando Él promete algo, Él lo cumple. Él dice que nos va a sostener de su mano derecha, de nuestra mano derecha, y dice que no tenemos que temer, que Él nos va a ayudar. Pueden pasar mil cosas, pueden pasar peste, pueden pasar tribulaciones, y Él dice que no tenemos que temer, porque Él nos va a ayudar en todo momento. Josué capítulo 1 versículo 9 dice, porque en este tiempo Josué en esos momentos pues obviamente tenía que dirigir un pueblo bien grande. Él era sucesor de Moisés y sabemos claramente que la historia dice y menciona que el pueblo de Israel fue un poquito, bueno, no un poquito, realmente fue bastante rebelde en contra de Moisés y en contra de Aarón. Entonces Josué en su mente se le cruzó, oye, pero ya que si se portaron bien mal con Moisés, ¿qué no harán conmigo? Que voy a ser el sucesor de Moisés. Me van a hacer mil cosas, yo creo que van a tratar hasta de matarme. Este pueblo es rebelde. Y Dios sabía que a Josué se le cruzaban esos pensamientos. Él es Dios, Él conoce los pensamientos de cada uno, sabe los sentimientos de cada uno de nosotros, sabe lo profundo de nosotros, lo que nosotros no sabemos de nosotros mismos, Dios lo conoce. Y Josué en esos momentos sentía esa preocupación, ese miedo. Oye, voy a dirigir un pueblo bien grande. ¿Quién sabe lo que me va a hacer este pueblo? Lamentablemente, pues no aprende. Y ya Dios había dicho que ese pueblo se iba a revelar algún día y ya él tenía todo eso, esa preocupación, esa paranoia. Entonces, dijo en esos momentos, quería, ¿verdad?, responderle a ese sentimiento que tenía Josué y le dijo, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. O sea, Dios no está aquí ahora mismo con nosotros cuando estamos en la iglesia o cuando estamos orando, buscando su presencia. En cualquier lugar que estemos nosotros, podemos estar en cualquier lugar del mundo y Él va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Fue una promesa que le facilitó, que le dio a Josué. Es una promesa que nos aplica a nosotros porque somos pueblo de Dios y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y somos hijos de Abraham. Y por ser hijos de Abraham por fe y por seguirlo a Él y por caminar con Jesús, Él dice que va a estar con nosotros, que Él va a ser nuestro Dios y que nos va a acompañar donde quiera que vayamos. Eso es una promesa escrita, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice de miedo. ¿Qué dice? Que no recibimos un espíritu que de nuevo nos esclaviza el miedo. No tenemos que estar esclavos a ese sentimiento ni a esa preocupación de qué nos va a pasar. Porque aquí dice, sino el espíritu que los adopta como hijos y los permite clamar Abba Padre. Así que como hijos nos aferramos a la promesa de Dios. Nosotros no tenemos por qué sentir ese miedo, esa preocupación, porque Él promete como Padre Celestial que va a estar con nosotros. Entonces, quiero dar este versículo. Para mí es bien importante y lo leí. Muchas veces, ¿verdad? Esto prácticamente
es lo que nos aplica a nosotros prácticamente generalmente en todo. Dice Mateo capítulo 14, versículo 22 al 32. Esta historia es buena porque realmente estamos hablando de Pedro. Pedro era un hombre que caminaba constantemente con el Salvador, con Jesús. Y en todo momento siempre escuchaba las palabras del Maestro y siempre escuchaba que siempre Jesús iba a estar con ellos en todo momento, aún en el futuro, lo iba a acompañar y no lo iba a dejar solo. Pero de alguna manera u otra, pues Pedro, como era humano, él se cruzaba también el miedo y él lo demostró, ¿verdad? En el versículo que yo voy a estar leyendo. Esto se trata, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la barca. Jesús ordenó a los discípulos, Mateo 14, versículo 22. Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. En todo momento Jesús tenía esa comunicación con su Padre. Pero siempre decía a los discípulos, no se preocupen, no están solos, siempre voy a estar velándolos, siempre voy a estar con ustedes. Solamente no teman. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Y en ese tiempo no era tiempo de temporada de huracanes ni de viento. Palabras de vida del gran maestro y deseado a todas las gentes menciona que eso fue provocado. Esos vientos, esas olas, eso que estaba pasando ahí era porque el enemigo de las almas lo estaba provocando para destruir a los discípulos de Jesús y destruir su fe. No era tiempo de viento ni de huracanes. Entonces ya Dios sabía lo que iba a pasar aquí. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro. Cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua. Jesús, cualquier situación que esté, como yo mencioné ahorita, en cualquier ambiente, él va a estar siempre en cualquier lugar que estemos. Ahora mismo, si él le da la gana de salvar a un borracho en una barra, él lo hace. Hay algunas personas que dicen, Dios no está donde está el pecado. No, Dios es omnipresente. Y si Dios le da la gana de enviar un pastor o a alguien para sacar a alguien de una barra, él lo hace. Él está presente en todos lugares. Y Jesús iba a estar presente en un acontecimiento como este, donde el mar estaba bravo, donde había viento. Él iba a estar ahí. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron un fantasma. Lamentablemente ya, ¿verdad? Profundizando un poquito en esto, en ese tiempo, pues ya ellos estaba un poquito corrompido de las ideas de los saduceos, de otras personas antibíblicas que estaban diciendo que los fantasmas existían y eso, y obviamente pues sabemos que los fantasmas no existen, pero ellos tenían tenían esa preocupación, tenían esa creencia de que existían fantasmas y no era así. Enseguida Jesús se les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro les respondió, Señor, si realmente es usted, no me gusta decirle a Dios de tú, yo siempre me gusta decir usted, un respeto, ¿verdad? Personalmente que yo siempre me gusta dar. Ordena que yo camine sobre el agua, pero entiendo a Pedro porque lo veía a Jesús como un amigo, sí, lo estaba tuteando. Ordena yo que camine también sobre el agua y vaya hasta donde usted está. Jesús le dijo, ven. En esos momentos, Pedro se había asustado, pero había confiado de que cuando Jesús
decía algo, pues cuando Jesús hablaba con autoridad. Pedro le creyó y en ese momento estaba fijando sus ojos en el maestro, en Jesús. Ok, si Jesús me dice ven, yo sé que yo voy a ir donde él y nada malo me va a pasar, porque estaba fijando sus ojos en Cristo. No tiene que tener ningún tipo de miedo. Y esto nos habla mucho, que voy a explicarlo ahorita. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Mientras él estaba fijando sus ojos en Cristo, él estaba bien. Él caminó con toda esa fe y llegó hasta Jesús. Pero, dice aquí el versículo 30, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. De momento él dejó de fijar sus ojos en Cristo. Mientras estaba enfocado en mirando a Jesús, no tenía que tener ningún problema y estaba bien. Pero en el momento él empezó a mirar lo que había alrededor. Dejó de momento de fijar sus ojos en Jesús. Cuando pasa eso, allí mismo empezó a hundirse. Y gritó, Señor, sálvame. Se hundió, pero el Señor no lo abandonó de todos modos. Perdonó su flaqueza humana. Y dice, entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Nos pasa a nosotros. Desafortunadamente, nosotros estamos bien muchas veces en la fe, confiados de que Dios está con nosotros, pero cuando vemos todo lo que está pasando, empezamos a dudar, nuestra parte humana empezamos a dudar, nos pasa como le pasó a Pedro. ¿Y qué sucede en esos momentos? Nos empezamos a hundir, nuestra fe disminuye, empezamos a caer, empezamos a estar pensando que Dios no está con nosotros y muchas veces esto pasa y es normal porque es que somos humanos. A veces se nos ha cruzado, ¿será que esto que está pasando, dónde está Dios? Empezamos hasta a dudar de su existencia, porque empezamos a mirar lo que pasa alrededor, nos pasa como le pasó a Pedro. Comenzamos a hundirnos, comenzamos a dudar porque lo que vemos exteriormente es fuerte. Y mientras nosotros estemos mirando lo que pasa alrededor y dejemos de fijar nuestros ojos en Cristo, vamos a decaer. Ajá. Vamos a caer. Y para evitar eso, siempre nosotros tenemos que estar fijando siempre nuestros ojos en Cristo. Porque si miramos lo que pasa alrededor, nuevamente, como yo digo, nuestra fe va a disminuir y vamos a perder nuestra fe. Nos vamos a ver con los problemas, con la incredulidad, con el miedo, y eso no es lo que Dios quiere. Pero aquí dice, y entonces le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Cuando a nosotros nos pasa eso, que en nuestra parte humana caemos y dejamos de fijar nuestros ojos en Cristo por estar mirando los problemas que estamos enfrentando, de todos modos Dios entiende eso. Y en su misericordia infinita, como Jesús hizo con Pedro, que le extendió su mano y lo levantó, así Él hace con nosotros. Muchas veces, cuando caemos duro, ¿verdad? Cuando nosotros dudamos de la protección de Dios y nos ataca el miedo, desafortunadamente, cometemos errores. Muchas veces hasta nos apartamos de Dios. Pero siempre, en todo momento, Jesús nos llama. Jesús nos llama como llamó a Pedro en esos momentos, nos levanta, nos ayuda y nos dice, mira, sigue fijando tus ojos en mí, que yo voy a estar contigo en todo momento. Yo te voy a proteger, te voy a bendecir y te voy a dar la victoria. Pero no estés mirando lo que está pasando alrededor, porque yo soy más poderoso que todo eso que está pasando. Soy más poderoso que el coronavirus que está ocurriendo en el mundo. Soy más poderoso que las guerras estas que están formándose. Soy más poderoso que la corrupción que hay en la política, en el mundo. Soy más poderoso que todo eso, así que no tienes que tener ningún tipo de miedo.
Yo estuve en el pasado con mis hijos, con los profetas, voy a estar hoy contigo y no te voy a abandonar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y esa va a ser nuestra victoria final, que cuando acabe todo esto, en el futuro, nosotros vamos a decir, usted es nuestro Dios. Siempre estuvo con nosotros y siempre vamos a tener en mente que no importa los problemas que hayan pasado en nuestra vida, Él nos va a dar la corona de vida y vamos a reconocer que Él es nuestro Dios que estuvo con nosotros, que Jesús es el Hijo de Dios y que nos va a dar la victoria. Esto es una gran enseñanza que debemos aprender bastante de que Él no nos va a dejar a nosotros solos en ningún momento. Nosotros esta noche queremos, ¿verdad?, aprender, retener de que por más agrio que veamos la situación que estamos enfrentando, ¿verdad? Porque esto no es nada, como yo estoy diciendo, las cosas van a empeorar a medida que pase el tiempo. Esto es principio de dolores. Que no tenemos que tener miedo, no tenemos que temer, porque Él va a estar con nosotros en todo momento. Él nos va a infundir aliento, Él nos va a transmitir esa paz, esa garantía de que nosotros vamos a estar protegidos por Él. Lo sabemos bien claramente que Él estuvo con sus hijos en el pasado, va a estar con nosotros. Él no cambia para nada. No podemos solo limitarle poder a Él, porque eso fue en el pasado, ahora hay bastante población, estamos viviendo en tiempos más malos. Dios puede hacer lo que sea. Si Dios puede resucitar muertos, Dios nos puede librar de cualquier tipo de batalla. Es más, cuando nosotros tenemos problemas porque tal vez nos van a cortar la luz o el agua, yo personalmente he tenido miedo de que me van a cortar la luz y el agua. Yo voy de rodillas ante Dios, yo le presento la situación a Él. Mira, Señor, me van a cortar la luz, me van a cortar el agua. Y de alguna manera, y de rodillas, porque tenemos que confiar, no podemos tener miedo, Él de alguna manera nos resuelve la situación. Tenemos problemas con alguien o alguien nos quiere hacer daño o lo que sea. Aquí están las promesas de Dios. Aquí están las promesas de Dios que nos garantiza de que va a estar con nosotros, de que va a estar con nosotros como poderoso gigante, que nos va a librar de nuestras batallas. Y yo quiero que nosotros podamos tener eso bien en claro, de que a pesar de que estamos viviendo en una época, ¿verdad?, bastante oscura, y pensamos que Dios nos abandona, es cuando está más cerca de nosotros. Que tengamos bien en claro eso, ¿verdad? Y que esta noche nosotros podamos llevarnos esa enseñanza y que los retos que van a venir, retos en la vida, siempre van a venir retos. Y Dios conoce, ¿verdad?, los retos que vamos a tener, los retos que estamos enfrentando. A veces también sentimos miedo y ustedes como padres, ¿verdad?, algunos de ustedes tal vez se identifica que tal vez tiene un hijo que está descarrilado, sienten miedo de que en algún momento les pase algo, mueran. Pues no. Si usted está orando por su hijo, por su hija, y tiene en claro que Dios toma el control, en algún momento Dios le va a salvar a su hijo y va a entrar a la iglesia. No tiene que tener miedo, porque a veces pues nosotros pensamos eso. Ya mi hijo no tiene solución, ya está bien perdido. Esto es un problema que yo no puedo resolver. Exactamente, no lo puede resolver, pero Dios sí lo puede resolver. Solamente Dios le dice que no tema, tanto ni usted por lo que le vaya a pasar, ni por su familia, ni por sus hijos, porque el Señor está presente y el Señor dice bien en claro en Salmo 23:4 que Él va a estar con nosotros. Así que ha sido un privilegio tener la oportunidad de compartir esta palabra con ustedes, ¿verdad? Deseo que podamos ponerlo en práctica y que después de todo, ¿verdad?, podamos tener en claro que pues Dios toma el control. Voy a hacer una pequeña oración y con esto, ¿verdad?, termino el tema. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por todo, porque sabemos claramente que
no debe haber ningún tipo de miedo en nosotros. Usted nos ha dado espíritu de valentía, Señor, no de cobardía. Esté con nosotros en todo momento y que los hermanos y las hermanas que le llegó este mensaje, Señor, lo puedan poner en práctica. Gracias, Señor, porque usted está presente en nuestra vida. Nos ha dado consuelo en todos estos momentos difíciles que estamos viviendo, Señor. Yo quiero, Señor, que esas peticiones que ahorita realizó Magda sobre esas personas, Señor, usted las escuche. Y que no tengamos miedo, Señor, lo que les vaya a pasar, porque usted toma el control. Va a curar a esas personas, va a sanar a esas personas, Señor. Y eso es algo que usted dice en su palabra, Señor. Usted cuida de sus hijos. No tenemos que desmayar, porque usted está con nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a entenderle que no todo lo que está pasando en el exterior significa que es el fin del mundo, Señor, para nosotros. Que usted está presente y que tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo para no hundirnos, Señor. Gracias por escucharnos y gracias por bendecirnos, porque todo esto se lo oramos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Santiago, gracias por ese mensaje. Muy bueno. Como dice, no podemos tener miedo en este tiempo. Sabemos que han pasado muchas cosas y está este revolver de la pandemia. Pero hay que seguir confiando en el Señor, porque si no confiamos en el Señor, vamos a caer como cayó Pedro. Entonces hay que seguir adelante, con Dios por delante. Gracias a todos los que participaron. Gracias a Ada por toda la ayuda. Freyson, gracias. Dios les bendiga y buenas noches a cada uno de ustedes.